escucha en el cielo de tu amor por ella, a tu gran iglesia. Amados hermanos, Dios les bendiga en este hermoso día. Damos gracias a nuestro buen Dios por cuanto Él nos permite una vez más estar delante de su presencia y también una vez más estar en comunicación con ustedes. El día de hoy es un día muy importante para la Iglesia de Dios de la Profecía. Hoy, 13 de junio, se celebra el Levántate y Resplandece de la Iglesia. Esto ocurrió de acuerdo a la historia de nuestra Iglesia el 13 de junio de 1903 en el condado de Cherokee, Carolina del Norte. Hoy, hermanos, pues como es de esperarse y cada año, pues la Iglesia conmemora, celebra, hace programas alusivos a nuestro Levántate, Resplandece. Hoy quise preparar este mensaje que lleva por título La gloriosa Iglesia de Dios. Ese es el tema en el cual hoy vamos a meditar y pues para lo cual le invito que si tiene acceso a su Biblia, busque su Biblia. Si pues quiere usar su celular para ir comprobando y también leyendo ciertos textos de la palabra de Dios que vamos a utilizar, pues le invito a que lo haga. Hoy no nos presentamos porque casi ya pues nos estamos volviendo conocidos, pero les agradecemos a todos los que nos ven y nos siguen a través de nuestra página en Facebook y a donde también hemos enviado el link para que pues usted pueda accesar más fácilmente a nuestra página. Y la verdad le damos muchas gracias a Dios por ustedes, hermanos, y por sus comentarios que nos ponen y como siempre decimos, eso nos ayuda a seguir adelante. El tema de hoy entonces es la gloriosa Iglesia de Dios. Quiero comenzar de esta manera, más allá de lo que podamos celebrar, que no está mal, más allá de lo que podemos saber acerca de la Iglesia, y también entendemos que hay una confusión en el mundo, especialmente entre los inconversos, y hay preguntas también sinceras que algunos se hacen y dicen, ¿cuál será la verdadera iglesia de Dios? ¿O cuál es la verdadera iglesia de Dios? Hay otros que dicen o se preguntan, yo quisiera saber cuál es la verdadera iglesia de Dios para congregarme ahí. Yo quisiera saber cuáles son las características de una iglesia verdaderamente bíblica. Obviamente ellos no lo hacen con esas palabras, pero eso es la base de las interrogantes de muchas personas, y quiero decirle que muchas de ellas hacen sus preguntas con mucha sinceridad. Muy bien. Quiero empezar leyendo ese preciso momento cuando nuestro Señor Jesucristo fundó la iglesia aquí en la tierra. Para ello vamos a ir a leer una primera cita bíblica allá en Marcos capítulo 3 y versículos 13 y 14. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Vemos aquí, amados hermanos y amigos,
que el fundador de la iglesia fue Cristo. Y eso ocurrió alrededor del año, tal vez el año 30 o un poco antes de esa fecha. Me refiero al año 30 después de nuestro Señor Jesucristo, o después de Cristo, como se dice. Ocurrió cuando Jesucristo mismo dice que subiendo Él a un monte que se ha localizado, incluso ha sido marcado por la Iglesia de Dios, cuando Jesús subió a una montaña en la provincia de Galilea, y después de haber pasado toda la noche orando a su Padre, cuando vino la mañana, Él se bajó a una parte más plana de ese monte, y entonces dice que Él llamó a los que Él quiso. De toda la multitud de discípulos que andaban con Él y tras Él, Él llamó así a los que Él quiso. Eso quiere decir que los escogió. Y segundo, y dice que ellos vinieron a Él. Note usted que hubo un llamado, pero también hubo una respuesta a ese llamado. Y de esos que Él llamó y vinieron a Él, dice que Él estableció o nombró a 12, a los cuales llamó apóstoles, y los llamó con un propósito, que aquí está bien definido en este primer versículo. Él los llamó para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. También en este comienzo es importante ver una promesa poderosa que Jesucristo le hizo a la iglesia. Y eso es digno de recalcar. La promesa que el Señor le hizo a la iglesia es que mientras la iglesia estuviera aquí en la tierra, y mientras esperamos y se efectúe ese arrebatamiento de la iglesia, ningún poder de esta tierra, natural o sobrenatural, la van a poder destruir o van a poder hacerla desaparecer a la iglesia. Esto lo leemos en Mateo capítulo 16 y versículo 18. La Biblia dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Traduciendo la última parte de este versículo, podía también decirse así: y los poderes del infierno no la van a poder destruir. Hemos visto en esta introducción que Cristo organiza la iglesia. Él es el fundador de la iglesia, no es ningún predicador, no ha sido ningún evangelista renombrado, no ha sido ningún apóstol renombrado. Fue Cristo el que estableció y fundó la primera iglesia aquí en la tierra. Y le hizo la promesa de que mientras la iglesia estuviese aquí, no habrá poder del enemigo que la pueda destruir. Pasamos a este primer punto, la naturaleza de la iglesia. Vamos a ver aquí en qué momento la iglesia empezó a existir. Más allá de lo histórico que estamos hablando acá, de cuando Cristo fundó la iglesia, más allá del tiempo y de la historia, vamos a ver aquí que la iglesia del Señor comenzó a existir antes de la fundación del mundo. En Efesios capítulo 1 y versículos 3 y 4, leemos estos dos textos bíblicos que comprueban lo que estamos comentando. Dice en el versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nótelo usted, amado hermano y amado amigo. Repito esta parte. Según nos escogió en Él, es decir, en Cristo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Ahora nos escogió con un propósito. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, esta es una declaración hermosa. El poder entender, el poder comprender que Jesucristo, que el Padre, que el Espíritu Santo, en el consejo divino, en el consejo eterno, ellos se proyectaron y dijeron, llegará el momento que iniciaremos la iglesia en el mundo. Y esta iglesia fue escogida por Dios antes de la fundación del mundo. Amados hermanos, hemos nosotros entendido que no existe la predestinación individual, no existe la predestinación de individuos. Cuando aquí dice, según nos escogió Dios, dice que nos escogió en Él, es a saber, en Cristo Jesús, y que eso ocurrió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pasamos al siguiente punto, donde vamos a ver qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es una pregunta. ¿Qué es la iglesia? Encontré aquí algunas definiciones bíblicas, algunas definiciones teológicas acerca de qué realmente es la iglesia. Le leo, dice, la iglesia son una asamblea de personas llamadas por Dios a salir. Pero, ¿qué determina que una persona se convierta en una de estas personas llamada iglesia? En 1 Corintios capítulo 1 y versículo 2 se lee lo siguiente. Cuando Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso, que es definitivamente una carta apostólica y que es un tratado teológico que nos habla completamente y ampliamente acerca de la iglesia. Cuando Pablo entonces le habla a la iglesia, en este caso a la iglesia de Corinto, hay un comentario aquí. A la iglesia de Dios que está en Corinto, dice Pablo, a los santificados en Cristo Jesús, los santos llamados. Mire que hay una diferencia entre decir llamados santos a decir santos llamados. Dice el comentario, en este versículo Pablo incluye en su carta a la iglesia de Dios y en aposición a los santificados en Cristo Jesús. Los santos llamados. La frase a la iglesia de Dios equivale a la frase a los santificados en Cristo Jesús. Esto indica enfáticamente que la iglesia está compuesta de los santos y que los santos son los constituyentes de la iglesia. No debemos considerar a la iglesia y a los santos como entidades separadas. Individualmente, somos los santos corporativamente y de esa manera somos la iglesia de Dios.
Continuamos con otro punto que se deriva de este mismo tema, de este segundo punto, que es ¿qué es la iglesia? Que también acá es algo que en lo personal creo que es importante verlo de esta manera, y dice así: ¿qué es la iglesia? La iglesia está compuesta por la totalidad de los creyentes que han nacido de nuevo en todo el mundo, sin importar raza y posición social, entre otras particularidades. Hace muchos años, amados hermanos, no podemos negar que fuimos enseñados que nuestra iglesia era la única. Incluso en nuestros libros, que se le han tenido que hacer algunas correcciones, en nuestros libros estudiábamos, podemos hablar de el Instituto de Entrenamiento Bíblico y de otros materiales que fueron escritos por esas décadas, donde se hablaba que la iglesia era la única y que la iglesia, nuestro movimiento, era la única que iba a llegar o entrar a las bodas del Cordero, y que las demás o las otras organizaciones cristianas serían las damas de honor. Nada estaba más cerca de el error. Damos gracias a Dios que el Espíritu Santo ha ido dando más luz, más entendimiento e iluminación a la palabra de Dios, y la postura de la iglesia hoy ha cambiado. Ahora nosotros enseñamos que la iglesia no es exclusiva. Amén. La iglesia no es exclusiva. Si bien es singular, pero no es exclusiva. Quiere decir que cuando Cristo venga para arrebatar a su iglesia y llevarla a la cena de las bodas del Cordero, allá será una congregación compuesta de todos aquellos que fueron alcanzados y salvos por el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, donde la misma Biblia dice que el Señor derramó su sangre para comprar a su iglesia. La iglesia y los demás concilios se reúnen para hacer sus convenciones, para hacer sus asambleas, pero nada se podrá comparar con esa gran fiesta que habrá un día en los cielos, llamada la Cena de las Bodas del Cordero, y donde la verdadera iglesia de Dios, la verdadera iglesia de Cristo, estarán ahí. Ahora vamos al punto número 3, que dice: ¿cuál es la función de la iglesia aquí en la tierra? Yo no estoy en contra de que celebremos y que tengamos algunos distintivos en nuestra iglesia, pues si las naciones tienen sus distintivos como una bandera, en el caso de, esta es la bandera de nuestro país, de México, pues si las naciones tienen algunos distintivos como sus banderas, su himno, sus símbolos patrios para poderlos englobar a todos, pues la iglesia también tiene su bandera, esta pequeña banderita que tenemos acá de escritorio, y tenemos muchas cosas más que nos identifican. Sin embargo, no debemos de perder el rumbo. ¿Cuál es nuestra función como parte de esa iglesia aquí en la tierra? Vamos a pasar a ver 5 puntos
que nos van a enseñar cuáles son las funciones de la iglesia aquí en la tierra. No hay nada de malo, hermanos. No quiero que esto se tome a mal. No hay nada de malo en que hoy se conmemore de una o de otra manera. Como toda iglesia, como toda organización cristiana, tenemos un principio, tenemos una historia, tenemos una identidad. Pero en medio de ello debemos de tener bien claro cuál es nuestra verdadera misión aquí en la tierra como hijos de Dios, como creyentes de Dios, como los santos de Dios, como los llamados del Señor. La primera misión de la iglesia aquí en la tierra se conoce como misión salvífica. ¿Qué es la misión salvífica? La misión salvífica tiene que ver con que una de las funciones de la iglesia es salvar a los perdidos. ¿Y cómo lo va a salvar? A través de la predicación del mensaje del evangelio sin adulterarlo. Predicarlo tal y como Dios nos los ha entregado a través de Jesucristo. Para ello escogí aquí dos versículos como los más categóricos al entendimiento de un servidor. Esto lo encontramos en Marcos capítulo 16 y versículos 15 al 16. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí podemos, de forma evangelística, darle una orientación a la palabra donde dice predicar el evangelio a toda criatura. Se ha enseñado propiamente que hay dos clases de hijos de Dios aquí en la tierra. Todos somos hijos de Dios por creación, porque Dios es el que inició aquí en la tierra el género humano. ¿Cuándo? Cuando formó a Adán y Eva, y de ahí para acá, y hasta que termine el mundo, todos procedemos de Adán y Eva, que fueron creados por el Padre Celestial. Entonces, todos somos hijos de Dios por creación. Y en ese sentido, todos pueden decir, yo soy hijo de Dios. Yo creo en Dios, yo sé que hay un Padre, tengo un Padre en el cielo, etcétera, etcétera. Pero también lo más importante para usted y para mí es que nosotros comprendamos que Dios no quiere que seamos hijos únicamente por creación. Dios espera y quiere y anhela que seamos hijos por redención. ¿Y cuáles son los hijos? ¿Cuáles son aquellos hijos de Dios por redención? Son aquellos que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario. Por esa vida que Él entregó, por su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros recibimos ese beneficio de la salvación, somos redimidos por Cristo. Y eso nos convierte en hijos de Dios por redención. Muy bien. Punto número 2, misión discipuladora. Discipular a los creyentes. En Mateo capítulo 28 y versículos 19 al 20 leemos lo siguiente. Dijo Jesús, por tanto id
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A esta misión la conocemos como misión discipuladora. Y pasamos al punto número 3. Misión diaconal. Servir a los demás. Nosotros encontramos este ejemplo categórico y literal precisamente en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él enseñó el tema de el servir a los demás, no solamente por palabras, sino por ejemplos. Encontramos un ejemplo precisamente cuando Él, en las vísperas de su muerte, Él le lava los pies a sus discípulos. El texto que vamos a leer a continuación dice lo siguiente: y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Eso vino como antesala a esta siguiente declaración: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En la iglesia es fácil congregarse, es fácil ir a congregarse cada domingo, es fácil escuchar música cristiana, es fácil quizás cantar, levantar nuestras manos en el templo cuando cantamos, pero cuando se trata de servir, ahí como que la iglesia tiene problemas. Pero yo te animo el día de hoy a través de estas palabras de Cristo. Si tú no lo habías considerado antes, quiero decirte que Dios te llamó para una vida de servicio. Tú únicamente tienes que descubrir tus dones, tus ministerios, tus talentos, con los cuales tú tienes que aprender que todo eso que Dios te ha entregado en potencia, al tú descubrirlos, los debes de poner al servicio del Señor. A eso se le llama misión diaconal. Vamos al punto número 4. Misión litúrgica. Eso tiene que ver con adorar y alabar a Dios. Voy a ir directamente a leer el texto bíblico y luego traeré una breve explicación de este punto número 4. En Juan capítulo 4 y versículo 23 al 24, Jesús dijo: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces estamos aquí, mis amados hermanos, para adorar y alabar a Dios. Pero adorar o alabar a Dios no es solamente cantar. Quizás algunos nunca podrán levantar un canto magistral para Dios, porque no es ese el don que les fue entregado. Mas sin embargo, repito, adorar y alabar a Dios no solamente es cantarle o ejecutar un instrumento musical. Se usan varias palabras para la adoración en el Nuevo Testamento. Hoy únicamente deseo explicar dos. En lo personal,
creo que debemos de entender la diferencia entre adorar y alabar a Dios. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la adoración tiene que ver con lo que Dios es en sí mismo. Él es creador, Él es poderoso, Él es eterno, Él es soberano, Él es todo para nosotros. Entonces, partiendo de este principio, adoramos a Dios y debemos de adorar a Dios por lo que Él es en sí mismo. Tanto en sus atributos comunicables como en sus atributos incomunicables. Lamentablemente muchos no hemos comprendido eso y venimos a la iglesia y entramos para adorar a Dios porque queremos recibir algo de Él. Y antes se usaba la palabra, hoy recibimos una gran bendición de Dios cuando lo adoramos porque sentimos su Espíritu Santo, sentimos que Él nos acarició, sentimos que Él nos abrazó y aprovechábamos ese momento de bendición para sacar nuestra lista de pedidos. Repito, adorar a Dios en la Biblia consiste en adorarle por lo que Él es en sí mismo. Eso es adoración. Y ahora, es decir, entonces en este punto yo no necesito que Dios me bendiga, que Dios me prospere, que Dios me mantenga sano, que Dios me haya dado una familia para adorar a Dios. No. Yo debo adorarle a Dios por lo que Él es en sí mismo. Si es que yo he reconocido y he conocido a Dios a través de su palabra. Y la alabanza tiene que ver con otra cosa. Adoramos a Dios por lo que Él es en sí mismo, pero alabamos a Dios por todos los beneficios recibidos de Él. Para lo cual el canto y la música únicamente son elementos que sirven a la alabanza para alabar a Dios. Hoy ha cambiado esto. Hoy son los estilos y ritmos musicales los que se sobreponen a lo que se tiene que hacer o decir en una alabanza. Cuando que estamos enseñando que el canto y la música son solamente métodos, formas o elementos que le sirven a la iglesia para alabar a Dios. Pero el propósito de el fin de la alabanza es que el pueblo de Dios debe alabar a Dios por todos los beneficios recibidos de Él. El Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Cómo adora usted a Dios? ¿O por qué adora usted a Dios? ¿Y por qué le alaba? Hace años estaba estudiando estos temas precisamente de adorar y alabar a Dios. Y para mí fue algo nuevo descubrir que la adoración era una cosa y la alabanza era otra cosa. Dice que varios de los hombres a los que el Señor Jesucristo hizo un milagro en sus vidas, les dio la vista, los curó de una parálisis, en fin, dice que ellos regresaron a postrarse ante Dios
y lo alababan. ¿Por qué lo alababan? Ahí está otra vez el punto de la alabanza. Porque habían recibido un favor de parte del Señor. Cuando dice que el paralítico que se sentaba en la puerta de la hermosa fue sanado a través de la oración de el apóstol Pedro, o más bien la oración, la declaración del apóstol Pedro y Juan, dice que él entró alabando a Dios en el templo. ¿Por qué lo entró alabando a Dios? ¿Por qué no se usó la palabra adoración? ¿Por qué se usó la palabra alabar? Porque se estaba tratando de que este paralítico, que había estado ahí por muchos años, había recibido el beneficio de la sanidad divina y por lo tanto entró alabando a Dios en el templo. Otra de la misión de la iglesia es la misión apologética. ¿Y qué es la misión apologética? La misión apologética consiste en guardar y defender la fe, es decir, la doctrina que le fue entregada a los apóstoles y que fue transmitida primero oralmente a la iglesia y después a través de los escritos del Nuevo Testamento, y que ahora a la iglesia de Dios le corresponde abrazar, guardar y defender esa sana doctrina. En Judas, versículo 3, dice lo siguiente: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Mis hermanos, hoy en día ya no se acostumbra defender la doctrina del Señor. La doctrina no es de la iglesia, la doctrina es del Señor Jesucristo. Y usted y yo hemos sido llamados para ser guardias y defensores de esta sana doctrina. A veces no nos gusta exponer nuestros puntos doctrinales o posturas doctrinales porque no queremos que las personas se ofendan, porque no queremos vernos mal. Incluso hay organizaciones cristianas que con tal de mantener contentas a su membresía, contentos a su audiencia, prefieren predicar un evangelio cómodo, un evangelio light, un evangelio que no pide tantos sacrificios, con tal de mantener tranquila y contenta a su congregación. Pero nosotros no solamente hemos sido llamados a predicar la sana doctrina, sino que también hemos sido llamados a defender esa sana doctrina. Y en conclusión, mis amados hermanos, amados pastores, amados consiervos, amados líderes, donde quiera que pueda llegar este mensaje de este día, nosotros no debemos de perder el rumbo ni la esperanza. La Biblia dice que antes de que Cristo regrese para arrebatar a su iglesia, usted y yo tendremos que ser, y eso es garantía de la palabra de Dios, tendremos que ser producto o un producto terminado. Hay cristianos que se desalientan porque dicen, bueno, yo por más que me esfuerzo,
siento que algo me falta. Por más que me esfuerzo en hacer siempre lo bueno, siento que en algo le fallo a Dios. Y por eso muchos se desaniman y dejan de andar en el Señor. Si tú estás en esa condición ahorita mismo cuando escuches este mensaje, la palabra de Dios te dice a ti y me dice a mí, y es garantía para todo el universo de creyentes en todo el mundo, que antes de que Jesucristo regrese por su iglesia, está garantizado que tú y yo habremos alcanzado la perfección espiritual, la perfección bíblica, y entonces llegaremos a ser producto terminado. Y esto te lo voy a confirmar con la palabra de Dios, por supuesto. En 1 Corintios 1:8, el apóstol Pablo dijo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Eso le dijo Pablo a los corintios. Pero eso mismo también le dijo a los filipenses. En Filipenses capítulo 1 y versículo 6, Pablo les dijo, estando persuadido, es decir, estando seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso no es otra cosa que una referencia natural, un contexto cercano de lo que te estamos diciendo. Tú y yo seremos producto terminado antes de que Cristo venga por su iglesia. Y eso es una gran garantía, y eso es motivo de gloriarnos en Cristo y de que podamos también seguir esforzándonos, dejarse amoldar del Señor, empezar a vivir la palabra de Dios, tomar en serio las requisiciones del Evangelio, seguir luchando en el Evangelio de Cristo, seguir combatiendo en el Evangelio de Cristo, seguir siendo un soldado de Jesucristo. No podemos desertarnos a estas alturas. No podemos desanimarnos a estas alturas. Dios ha tenido un propósito para nuestras vidas. Y ese propósito, Él lo va a realizar en tu vida y en mi vida. Que Dios te bendiga. Esperamos que este mensaje o esta enseñanza sea de bendición para tu vida. Te bendecimos en el nombre del Señor y estamos orando por toda nuestra audiencia, aunque hasta ahorita no las conocemos. Abriremos ya un chat para recibir sus comentarios más de manera directa, y donde tú podrás interactuar con nosotros y decir tu nombre y desde qué lugar o desde qué país nos ves y nos escuchas. Que Dios te bendiga y nos volvemos a encontrar hasta el próximo mensaje.